Cuando queremos llegar a una dirección, encendemos el móvil, consultamos la aplicación y dejamos que trace la ruta más rápida de un punto a otro. Todo funciona porque somos capaces de situarnos con precisión en un sistema global de coordenadas. Pero antes de que existieran satélites, orientarse se convertía en todo un desafío, dependiente casi en exclusiva de líneas invisibles trazadas sobre la Tierra que se reflejaban sobre mapas. Esas líneas, los meridianos, han marcado durante siglos la forma en la que los seres humanos hemos entendido el planeta. Sirvieron para navegar océanos o marcar los límites de territorios que ni siquiera aparecían en los atlas medievales. Entre todos esos meridianos, hubo uno que durante mucho tiempo fue una referencia imprescindible para los navegantes, el Meridiano de Toledo. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Cuando nos referimos a un meridiano, entendemos que se trata de una línea imaginaria que conecta los polos del planeta y sirve como referencia para determinar la longitud geográfica de un lugar. Es decir, indica cuánto está hacia el este o hacia el oeste respecto a ese punto de origen. A lo largo de la historia, estas simples líneas han sido clave para orientar mapas, determinar posiciones y trazar rutas marítimas. Además, en épocas anteriores a la cartografía moderna y los sistemas de posicionamiento global, escoger un meridiano cero no era solo una decisión técnica, sino un acto de poder y prestigio. Por ello, la necesidad de fijar este tipo de referencias se volvió especialmente urgente con el auge de la navegación oceánica. Los barcos, al zarpar hacia lo desconocido, dependían casi en exclusiva de conocer su latitud y longitud para saber a dónde iban y cómo volver. En este contexto, los instrumentos astronómicos como los astrolabios o las tablas de posiciones de la Luna y los planetas se convirtieron en herramientas indispensables. La mayoría se apoyaban en cartas náuticas que utilizaban un meridiano elegido por cada país o escuela cartográfica, normalmente un observatorio o una isla bien conocida, como punto de partida para calcular las longitudes que seguían los navegantes. Y aquí entra en juego la ciudad de Toledo. Ubicada en la meseta castellana, no fue solo un centro político y religioso. Fue también, durante la Edad Media, un foro de saber científico y un foco de traducción clave para la astronomía árabe. Allí se desarrollaron algunas de las herramientas fundamentales para la navegación. Durante el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, se consolidaron las tablas alfonsíes, un conjunto de tablas astronómicas que tomaron como referencia el meridiano que pasaba por Toledo, asumiendo a su vez la tradición de los astrónomos andalusíes desde el siglo XI. La elección respondía a una decisión científica y geográfica que situó a Toledo como eje sobre el que se organizaba el sistema de coordenadas. La influencia del meridiano de Toledo fue tal que muchos astrónomos europeos, hasta Copérnico, trabajaron con él como referencia. Por eso, cuando los barcos españoles cruzaban el Atlántico a partir del siglo XVI rumbo al hemisferio occidental, en ciertos mapas y tratados astronómicos se utilizó el meridiano de Toledo como referencia para medir longitudes. En la navegación oceánica práctica de aquel siglo, su influencia fue sobre todo conceptual y cartográfica, más que operativa. Un hecho que ilustra cómo la cartografía, la exploración y la expansión territorial estaban estrechamente conectadas, especialmente si entendemos que la medición geográfica no era neutral, sino una herramienta de control y muestra del dominio marítimo e imperial. Hay que tener en cuenta que durante siglos convivieron varios meridianos de referencia. Cada país tenía el suyo. Francia defendió el meridiano de París, Italia el de Roma, España, en algunos ámbitos, el de Cádiz o el de San Fernando. Esto funcionaba dentro de cada tradición cartográfica, pero generaba un problema evidente a medida que el mundo se globalizaba. Conforme el mundo avanzaba, el comercio internacional, el cable telegráfico, la navegación a vapor y la astronomía moderna empezaron a exigir un sistema único. Y ahí es donde Greenwich empezó a ganar terreno de forma casi inevitable. ¿Pero por qué Greenwich? La respuesta a esa pregunta la encontramos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En esta época, Londres se había convertido en capital financiera y marítima del planeta. La Marina Real Británica se encargaba de producir una cantidad ingente de cartas náuticas basadas en los cálculos del Real Observatorio de Greenwich. El enorme volumen de cartas producidas por el almirantazgo británico hizo que muchos barcos adoptaran esas cartas para navegar por las rutas comerciales de medio mundo. Ese uso extendido creó una práctica común que con el tiempo facilitó que Greenwich
se consolidara como la referencia cartográfica internacional. Además, en el mismo observatorio de Greenwich se realizaban algunas de las observaciones astronómicas más constantes y precisas de la época, lo que reforzó su prestigio científico. Para cuando se convocó la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington en 1884, cerca del 70% de la navegación ya usaba Greenwich como meridiano cero. Vaya que simplemente fue formalizar una práctica ampliamente extendida. ¿Y qué pasó entonces con el meridiano de Toledo? No desapareció de un día para otro, pero dejó de emplearse como referencia oficial. Había sido uno de los pocos meridianos medievales que sobrevivieron en la ciencia europea hasta la era moderna. Continuó apareciendo en mapas antiguos, en estudios astronómicos históricos y en documentos técnicos anteriores a 1884, año en el que España también adoptó el de Greenwich definitivamente. Hoy, el meridiano de Toledo vive en un segundo plano, casi olvidado, pero suscitando cierto interés y curiosidad. Investigadores, historiadores de la ciencia y divulgadores han recuperado su importancia para explicar cómo España, con un peso importante, contribuyó a la medición del mundo durante la Edad Media y los siglos de exploración. De hecho, la ciudad de Toledo conserva espacios, documentos y referencias que ayudan a situar su importancia dentro del paisaje científico medieval. No se trata de reconstruir una gloria perdida, sino de comprender que durante una época concreta, Toledo formó parte del pequeño grupo de lugares en los que se decidía cómo medir la Tierra. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.